La vida de Fellerleben. Había una vez en algún lugar una tribu llamada Akashamaki, que se identificaba por ser seres soñadores y tener espíritus animales que se convertían en diferentes animales y hacían que sus sueños se hicieran realidad. Un día en esa tribu nació un niño llamado FBN, con un espíritu único y diferente a los demás, ya que ese espíritu no era solo un animal, era el fantasma de la especie animal que tenía la habilidad de transformarse en dragón, dodo, dinosaurio, lagartija, sirena, unicornio, ave, pez y hasta en el mismísimo yeti. Cuando llegaban a la adolescencia deberían crecer, sin protección, sin cariño, porque los Akashamaki tenían una vieja costumbre de abandonar a los adolescentes cuando empezaban a dar rasgos de crecimiento. Los abandonaban en la jungla Okamari para ver si tenían la supervivencia de vivir y así hacerse más fuerte con su conexión de sus espíritus. Aquel espíritu vio cómo lo abandonaron en aquella jungla salvaje llena de Saracamakis, que eran híbridos de hechiceros o brujos con hadas que tenían el mismo don que todos los espíritus animales, pero en versiones malvadas que se alimentaban de Akashamakis. FBN tenía 12 años cuando se despertó en aquella jungla, empezó a llorar, sentía frío y se sentía tan solo. Los chacalamakis que lo oyeron y se acercaron a él, transformados en un enjambre de avispas africanas, estaban a punto de picarlo. Cuando él empezó a correr, aquel espíritu se percató y se transformó en un dragón de cristal con alas de luz y oscuridad que sopló y congeló aquel enjambre. FBN se quedó maravillado al ver aquella hermosa criatura que le había salvado la vida. El dragón desapareció y FBN decidió ir a buscarlo para saber quién era y agradecerle que lo había salvado. Aquel muchacho buscaba al dragón, pero su espíritu sabía esconderse muy bien. FBN terminó su búsqueda en 5 años. Desde entonces aprendió a amar a la naturaleza y a los seres que la habitaban ahí. Encontró su espíritu transformado en una cabra en la cima de un viejo volcán inactivo. La cabra se acerca y le pregunta: ¿quién eres tú? Pregunta la cabra con una voz muy profunda. Soy yo, aquel niño que salvaste del enjambre de avispas hace 5 años, y desde entonces te he buscado para agradecerte ese noble gesto. Pero ahora que lo pienso, y me pregunto, ¿por qué habrán querido picar si yo nunca les he hecho nada malo? La cabra le empezó a contar que aquellas avispas eran chacalamakis y que lo querían matar para alimentarse y comprobar una vieja leyenda que decían que si comían una akashamaki se volverían inmortal. ¿Chacalamakis? ¿Akashamaki? ¿Qué es eso?, preguntó FBN a la cabra. La cabra le explicó que eran los chacalamakis y los akashamakis y que él era uno de ellos y que ya era momento de salir de esa isla. FBN se sorprendió, se alegró, abrazó a la cabra y regresó a la tribu, pero no sabía que traía un chacalamaki con él. Esa misma noche FBN empezó a soñar y lo primero que soñó fue que estaba en el mar y que jugaba y bailaba con los peces y su espíritu lo hacía realidad. A la noche siguiente soñó que volaba por los aires, libres como un gavilán, y de nuevo su espíritu lo hizo realidad. A la tercera noche soñó que estaba en el espacio y que formaba constelaciones, planetas, y como siempre su espíritu lo hizo realidad. Mientras tanto, el chacalamaki empezaba a destruir la naturaleza de la tribu. Nadie se percataba, y cuando FBN se dio cuenta cayó en una terrible depresión que hizo que sus sueños fueran pesadillas y así poco a poco dejara de soñar. Su espíritu empezaba a morir lentamente porque él solo se alimentaba de sus sueños, de su acompañante. Su espíritu un día le aconsejó que volviera a soñar, que se concentrara y buscara en su mente lo hermoso y que él lo haría realidad. El muchacho trataba y trataba de concentrarse una y otra vez, pero no lo conseguía porque la naturaleza moría y él se deprimía cada vez más. Dejó de soñar para siempre y su espíritu murió, y junto con todos los animales, porque era él quien daba la vida a todos ellos. Por eso era muy único y especial. El Shakalamaki había terminado con la biodiversidad de aquel lugar y sabía que era el momento preciso para atacar, capturar y comerse todos los Akashamakis para ser el más poderoso e inmortal. Ese mismo día FBN decidió salir. Cuando FBN descubrió y vio su entorno, se arrepintió de no haberle hecho caso a su espíritu. FBN había perdido todo lo que amaba en cuestión de algunos pocos días. No lo podía creer, se sentía devastado, tan furioso, para quedar con los brazos cruzados, deseaba morir. Nada le importaba, pero no podía y sabía que su castigo era ver aquella realidad que él mismo había traído y creado durante
durante su larga y agonizante vida. Pasaron los días y el Chakalamaki ya se había comido a algunos Akashamakis y por lo tanto ya era inmortal, porque quería más. FBN huía de él, pero el Chakalamaki le encontró y le preguntó: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque tenía envidia de sus espíritus. Y yo recibía cariño mientras nosotros hemos estado olvidados. Le contestó el Chakalamaki. En ese momento Febene recordó lo que alguna vez su espíritu le dijo, que ellos eran como él, pero en versión malvada, y con lo que le había recordado le preguntó al Chakalamaki si no quería ser su espíritu. El Chakalamaki le dijo que no. FBN se sorprendió al escuchar eso. Su cuerpo se paralizó cuando vio al Chakalamaki acercarse a él con la boca abierta, mostrando unos afilados colmillos. Quería correr, pero su cuerpo no le respondía. Cuando el Chakalamaki ya estaba sobre él, lo primero que sintió fue una lengua áspera, como la de un gato recorriendo su cuerpo. FBN empezó a ulular y cada vez más fuerte. El Chakalamaki se hartó, que tejió una mordaza de telaraña en la boca de FBN y después con una mordida grande y certera le arrancó el brazo izquierdo, que empezó a tirar chorros de sangre. Sentía tanto dolor que la mordaza le impedía que sus gritos salieran, sus pupilas se dilataban y la respiración cada vez le fallaba. Pero eso no fue lo peor, porque cuando FBN estuvo a punto de morir, el Chakalamaki se acercó y con su garra le abrió el tórax y le extripó el corazón. FBN vio cómo su corazón palpitaba y la vida la abandonaba. Lo único que vio fue cómo su corazón explotaba en el puño de aquel ser tan sanguinario. Y ese es el fin de FBN. Ese es el final alternativo del Guardián de la Vida. Es un final que mucho después adapté, porque el final original era un final de cuento de hadas, que sí se hacía amigos y todo volvía a la normalidad y todo era un final feliz, pero siempre dejaba como incógnita. Siempre lo he dejado, al menos el primer cuento que yo escribí, que se llamaba La fruta carnívora, que pronto les voy a compartir. Siempre dejo como esa... Ha ido cambiando mucho mi estilo de narración, ¿no? Al inicio era como que eso de suspenso y ahora es como un poco más realista, si se puede ver prácticamente la narrativa desde el punto A al punto, desde cómo inició a cómo terminó, que un poco más detallada, ¿no? Originalmente este cuento fue para una antología de cuentos para la Universidad Mariano Suaznavar de Comitán de Domínguez. Después participó para el concurso de cuentos a nivel nacional, cuando estaba en la prepa en el CECITE, obtuviendo el segundo lugar. Y de ahí estuve en una revista y todo lo demás. Y prácticamente lo de Shakalamaki, Shakashamakis y todo lo demás era... Cuando yo estaba pequeño lo escribí como cuando tenía prácticamente 12 años y estaba pasando, creo que, pues la adolescencia, ¿no? Tantos cambios y mi nivel antisocial, ¿no? Y creo que también el divorcio de mis padres o los conflictos que en ese entonces había, ¿no? Que era la manera de reflejar de que, que yo siempre he dicho que la forma en la que yo escribo mis cuentos o las historias es un poco de realidad con un poco de lo que me hubiera gustado vivir o que me hubiera gustado pasar o como lo vivía, y en ese entonces creo que el símbolo de que yo me tirara en una isla era como que el hecho de estar siempre solo, ¿no? Sin nada o alguien que tuviera ese apoyo moral, ¿no? Sí, tenía amigos de cierta forma, tenía compañeros, pero yo me nublaba mucho en ese tipo de juicios y en ese tipo de cosas y me aferraba mucho a la soledad, a la muerte, y creo que durante mucho tiempo tuve una obsesión con ello y creé versos fabulosos y que digo ahora, y creía que era un filósofo porque decía que creía con versos espectaculares, versos fantásticos, que creo que ahora, a la edad que tengo ahora, no alcanzo ese punto de magnitud que yo antes escribía. Sí, han cambiado algunas cosas, ¿no? La narrativa es un poco más, ya un poco más formal y no tanto de FBN, o sea, tan repetitiva y tan, creo que como letillas de cierta forma, ¿no? Y, y aunque muchos creían que yo me iban a dedicar a letras y estas cosas, pues terminé estudiando otras cosas de lo que yo no quería terminar estudiando. Por ejemplo, yo quería estudiar psicología porque me gustaba y sigo apasionado, aunque siento que ya perdí esa chispa de escuchar a los demás y poder aconsejar de una manera o a la forma en la que yo quería ver el mundo, ¿no? Creo que el hecho de estar durante mucho tiempo abrazado del pacto de la soledad
Y no de un vacío existencial, no. No, y no darle igual el hecho de estar solo y sentirme bien, porque el vacío existencial es a todo aquello que tal vez comúnmente se puede llamar soledad, de estar aislado y sentirse completamente solo y sin nada y triste y deprimido. No sé exactamente, no soy técnico para decir exactamente con esto creces qué es, pero al menos esa es la perspectiva que tengo, ¿no? Me cuesta narrar esto de cierta forma, pero lo hago más que nada como una terapia, como una forma de expresar lo que siento, de dejarme fluir, porque siento que el arte debe ser fundamental en toda vida y en toda existencia, y es algo que durante mucho tiempo pues dejé. Creo que desde los 18 dejé de hacerlo, dejé de escribir como tal. Sí, aún tengo algunos cuentos y todo eso, pero no he escrito como tal. Me he cerrado, me he enfocado tanto en cuestiones tecnológicas que me olvidé de esto, ¿no? Me olvidé de lo que durante mucho tiempo me acompañó y creo que también también por ser ambicioso, ¿no? Porque yo creía que esto algún día me iba a hacer famoso y con eso llenaría mis carencias emocionales que yo tenía en aquel entonces, ¿no? De volverme famoso y que la gente va a hablar y cuchuchear y todo eso, ¿no? Y que ahora no quiero porque no es algo que agrade, no me gusta la fama. Pero en aquel entonces era lo que yo buscaba y creo que por eso la inspiración a aquella musa se marchó, ¿no? Dejé de escribir en algún momento, por X o Y razón, no tenía inspiración, me bloqueé prácticamente eh, durante la prepa que les comentaba y que participó este cuento. Yo ya tenía el pase, es el cuento que yo pasé para el estatal y el regional.